En esta solemnidad de San José, patrono universal de la Iglesia, por tanto, un día de celebración para todos nosotros, miramos a José, del que podríamos extraer muchísimas enseñanzas para nuestra vida. El Papa Francisco escribió una carta muy hermosa con motivo del año de San José, si no recuerdo mal, fue el año 2021, Patris Corde, corazón de padre, y en esa carta señalaba algunos rasgos de cómo era el corazón de San José. En concreto, 7 rasgos que anoche, en la adoración que tuvimos, fuimos sencillamente glosando. San José es un padre amado, y por eso es un padre en la ternura, en la obediencia, en la acogida, en la sombra. Es un padre trabajador y por todo eso es padre de la Iglesia universal. De él podemos aprender a creer contra toda esperanza, como escuchábamos en la segunda lectura. Podemos aprender de él que se puede confiar en el Señor aun cuando uno se vea superado por las circunstancias en las que el mismo Señor te pone. A él le puso como esposo de la Inmaculada, como esposo de María, como esposo de la Madre del Salvador y como padre adoptivo, pero verdadero padre, como hemos escuchado en el Evangelio, tu padre y yo te buscábamos, como padre ni más ni menos que del Mesías, que del Salvador. Y como os podréis imaginar, tenía motivos para dudar de sí mismo, de sus capacidades, como te pasa a ti tantas veces y a mí, ante lo que el Señor pone en nuestras vidas. San José es un gran modelo, referente, intercesor, para que puedas coger la vida tal como el Señor la pone delante de ti, la misión y la tarea que te encomienda, especialmente aquellos que sois padres, ¿verdad? Y creer contra toda esperanza. Y saber que es la fe y la confianza en el Señor la que permite que Dios haga su obra y no tus capacidades, aunque las tengas que poner en juego con toda confianza, ¿verdad? De San José podemos aprender el valor del silencio, que es un silencio que se hace escucha. A veces no entendemos bien el silencio, creemos que el silencio es como una especie de castigo, ¿no? Cállate, ¿no? Cállate porque molestas, porque hablas mucho. No, haz silencio para que puedas escuchar. Decía el Papa Benedicto XVI que San José tenía tanto deseo de escuchar a Dios que le escuchaba hasta en sueños, ¿verdad? Hasta en sueños. Por 2 veces, José, en circunstancias muy difíciles, aprende qué es lo que tiene que hacer. Acoger a María, no dejarse llevar por el miedo, por el ¿quién soy yo para formar parte de esta historia de salvación cuando la salvación la va a hacer Jesús y la va a hacer por medio y a través y por intercesión de María? Pues Dios contó con él para ser el custodio, el protector, el guía, el que pusiera el nombre, ¿sí? Y también cuenta contigo para esa misma historia de salvación, para que se realice en tu vida y para que se realice en los que están a tu lado. Es un hombre de oración, aparece que es un hombre justo. Eso significa que ajustaba su vida, deseaba ajustar su vida a la palabra de Dios, ¿no? Y por tanto es un hombre de la palabra, de la escucha de la palabra. Seguramente todo esto y mucho más es el motivo por el que la Iglesia le ha puesto como patrono universal y por el que tantos santos grandes, han puesto su confianza preferencialmente en San José,
quizá una de las más conocidas, la citaba el Papa Francisco en la carta Patris Corde, es nuestra querida Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, que decía: no hay petición que no me haya escuchado, y daba un argumento muy interesante, que se lo escuchaba además hoy a nuestro obispo don Ginés. Santa Teresa decía: si Jesús le obedeció en la tierra, ¿cómo no le va a obedecer ahora en el cielo? Bueno, pues causas importantes, intenciones importantes, necesitamos un santo importante, y San José lo es. Y no me resisto, además de compartir con vosotros estas pequeñas reflexiones y animarnos unos a otros a que podamos tener a José más cerca y más presente, y sobre todo que nos ayude, ojalá, a vivir estas dimensiones, quería compartir unas reflexiones directamente y específicamente sobre los padres. Al hilo de la figura de San José, hoy celebramos el Día del Padre y pedimos por vosotros y damos gracias por vosotros. Y leía unas palabras de una profesora universitaria de aquí del sur de Madrid, María Calvo, que en un libro que se llama Paternidad robada daba 7 pautas sobre la paternidad y para los padres, y las menciono y las comento muy brevemente. Lo primero que os invitaba a los padres es a que enseñéis a vuestros hijos, a los hijos varones, lo que es ser hombre, ¿no? Hoy está muy desfigurado qué significa la figura del varón, la masculinidad. Hay motivos fundados para ello, hay deformaciones gravísimas y dolorosas, muy sufrientes, pero son deformaciones, no es lo genuino y lo propio de la paternidad. Lo propio de la paternidad es dar vida y custodiar la vida, no quitarla, ¿verdad? Y mostrar que lo que Dios os ha concedido, tanto desde un punto de vista físico, fisiológico, biológico, como espiritual y psicológico, es para enseñar lo que significa ser varón, ser hombre, que es dar vida y proteger la vida y custodiar la vida. En el segundo punto, decía esta autora, esta profesora, sé un buen modelo de hombre para tu hija, porque les vas a enseñar a las hijas qué tipo de hombre les conviene en su vida. Y si los hombres, los varones, los esposos, cuidan y se entregan a sus esposas y las sirven y las protegen, las hijas sabrán que no pueden buscar cualquier hombre para sí mismas, sino alguien que las cuide, que las proteja, que las respete y que las sirva. No sé si se nos escapa, creo que no, la gran confusión y problemática que hay entre los ambientes juveniles en esta dimensión afectiva y cómo se dan con mucha frecuencia relaciones tóxicas en las que hay un tipo de dependencia, incluso a veces de abuso, que no se puede dar y no se puede permitir, y que esto depende mucho de la imagen de masculinidad que hayan visto en sus hogares. En tercer lugar, ser reflejo de la paternidad de Dios, combinando esa ternura, esa fortaleza, esa sensibilidad y algo que subrayaba el Papa Francisco hace tiempo, y es que lo más importante que un padre puede dar en una familia es estar presente, su presencia. En cuarto lugar, algo muy incómodo: no tengas miedo a poner límites a tus hijos en tu hogar. Lo propio de la figura masculina es más bien imponer la ley, poner las cosas en su sitio. Quizá en este sentido las madres son un poquito más permisivas o no, depende. Es bueno que el padre no tenga miedo a decir no y a poner límites, porque solo en los límites uno puede ejercer la libertad. En quinto lugar,
la figura paterna es una figura que está llamada a animar a salir al mundo exterior. De alguna manera, igual que la madre da a luz la vida a partir del seno materno, el padre está llamado a lanzar a los hijos al mundo exterior. Lo propio de la madre es cuidar y proteger para que no haya ningún sufrimiento. Lo propio más del padre es lanzar, aunque haya sufrimiento, aunque haya frustración, aunque haya heridas, para que se aprendan a vivir y a curar. El sexto punto, ya solo quedan dos, muestra a tus hijos la verdad. A veces el genio materno es muy protector y es muy de conmiseración, ¿no? Y decir, no, mi hijo le ha ido mal esto por culpa de otros, no porque él haya hecho algo mal, y a veces no es del todo cierto, ¿no? Padres, mostrad la verdad a vuestros hijos, aunque duela, aunque escuece un poco, porque necesitamos vivir en la verdad, aunque pueda suponer una dificultad para nosotros, nos hará crecer. En último lugar, permanece, Padre, permanece. En este mundo cambiante que da tantas vueltas y que parece que no hay nada fijo y nada firme, la figura paterna está llamada a ser uno de esos puntos fijos y referentes donde los hijos, aunque a veces se distraigan y se pierdan, puedan volver. Paternidad robada, de María Calvo. Creo que es una reflexión interesante que nos puede ayudar mucho, porque una sociedad sin padres es una sociedad que carece de algunos de estos elementos que son fundamentales para la vida. Vamos a pedirle al que ha ejercido de padre del Salvador, verdadero padre. Escuchábamos en el Evangelio que Jesús se queda en el templo en las cosas de su padre, pero que después vuelve a casa junto con María y con José su padre, y le hace caso, y vive en obediencia, y vive en colaboración con él en el trabajo, y vive aprendiendo lo que significa vivir en medio del mundo, camino del cielo. Vamos a pedirle a José, que esperó contra toda esperanza y que vivió de la fe, que nos ayude a cada uno de nosotros a vivir de la misma manera, acogiendo la paternidad de Dios, también valorando la paternidad humana que todos hemos tenido, que todos tenemos, y ejerciendo también, los que habéis sido llamados a esa vocación de paternidad, vuestra genio propio, que no es menor. Que María Santísima, esposa de San José, Madre de la Iglesia, interceda por nosotros.